Jérete, hoy es 5 de abril de 2026. Quisiera referirme hoy acerca de un sujeto ya tratado en esta lista de reproducción acerca del cinismo, lista que los invito a atender si les parece, y es el sujeto de la inverecundia de los cínicos, la anedia, la cual hoy estuve reflexionando y creo que se la podría denominar más precisamente, no tanto inverecundia, que se le ciñe, sino impudicia. El término edos y edos verdaderamente se puede traducir por pudor. Entonces la anedia se puede desde luego traducir como inverecundia, pero si nos ceñimos a la traducción estricta, al estricto sentido de la palabra edos, creo que entonces se debería poder decir también impudicia. El cínico es impúdico. De la impudicia ya he dicho y desde luego tendré que repetirme un poco. Mi objetivo hoy es tratar de afinar o destacar algo o un cariz que no sé si queda lo suficientemente destacado. Hemos dicho, y es evidentísimo en los relatos de los cínicos que nos ha legado la tradición, que el comportamiento de los cínicos es impúdico, es inverecundo, es anedos, en epírrima, en adverbio, o anedis creo que sería el adjetivo, es inverecundo y que eso ya habla de una posición particular del cínico. Recordemos, el cínico toma como verdad, como libro de verdad, libro verídico a la physis, a la interpretación que ellos hacen de la physis. Y cuando con ese concepto de verdad tornan la mirada hacia la sociedad con sus nomísmata, con sus convenciones, con su moral, pues entonces entienden a la moral como algo que enferma, algo ridículo y sobre todo algo que los seres humanos han aprendido a tomarse en serio y que esa seriedad los enferma, los somete. Y desde luego quedan como objeto de irrisión para la mirada del cínico. El problema no está en haber nacido en medio de una polis con nomísmata, con convenciones, con costumbres, con ithi o con écima, sino haber aprendido a tomárselas o a tomárselos en serio a las convenciones o a los nomísmata y haber hecho de ello una causa verdadera por la cual luchar, a la cual hay que defender a toda costa y por la cual incluso habría que matar o morir. Ya tema que causa bastante risa al cínico, pero es una risa desafiante, es una risa advertida. Hasta aquí, digamos, todo lo que ya se ha dicho es conocido. ¿Qué quisiera yo destacar? ¿Qué quisiera yo novar hoy acerca de la anedia cínica? Que la anedia cínica, que la impudicia cínica, primero responde a una lectura crítica del cínico hacia la sociedad. El cínico aprende, siendo un humano que ha vivido en la polis, que ha emergido en la polis, a leer críticamente a su polis y a sus nomísmata y no solo a obedecer. Leer críticamente es leer ya con cierta distancia, con cierta sospecha. El cínico es suspicaz. El cínico no está seguro de la conveniencia de obedecer obsecuentemente los nomísmata, que propone como virtudes, como emblemas, como fulgores,
la sociedad en la que cada quien nació. Y eso implica no solamente la religión, sino también la identidad. Enorgullecerse de ser ateniense y pensar que el ateniense es mejor que el corintio o que el espartano, o ensoberbecerse pensando que ser heleno es mejor que ser persa o que ser egipcio, es una tontería. Y por eso los cínicos toman como modelo de virtud a cualquier persona de cualquier nacionalidad, a Heracles, tanto como a Ciro, el persa. Es decir, la virtud no es un asunto de genes, no es un asunto de clases sociales, no es un asunto de quién habita los nomísmata, sino de un asunto que depende de una visión aguda. Entonces, primero, el cínico, como cualquiera, vive en una polis, aprende como niño, pues cualquier niño aprende las costumbres, aprende la lengua, pero ser cínico es tomar distancia, de repente iluminarse por haber mirado a la Fisis, que digamos para los cínicos son el libro de verdad inconcusa, de verdad indiscutible. Y no solamente porque la Fisis no se puede discutir, sino que ella no discute, es una ley a la que simplemente no puede más que obedecérsele. Las leyes de la materia, las leyes de la física, de la química. La anangi, tisfíseos, es que nos tenemos que morir, que tenemos que vivir a la humana por ser humanos y que seguimos las leyes de la fisis encarnada en la condición humana. Ya el hecho de que la fisis es una interpretación, es una invención, hay algún video en la lista de reproducción de los cínicos que los invito a atender por si quieren observar este sujeto en particular. Entonces, primero, la anedia responde, bueno, no, la anedia no, el cinismo responde a una lectura crítica. Ahora, ¿qué es la anedia? ¿Qué es la impudicia? ¿Qué es la inverecundia? Es un paso más allá. No es solamente desconfiar, pero seguir obedeciendo, que desconfiar y retirarse impúdicamente. Y retirarse impúdicamente no es abandonar la polis, como hizo Heráclito. Recuérdese que el cínico es un perrillo, es un can urbano, es un canino urbano, es un can de ciudad. Se queda como perro para recordarles a los demás la irrisión de aquello que ellos se toman en serio. Primero, leer críticamente. Bueno, primero es nacer, obedecer, ser cargado como un camello, diría Nietzsche, luego sospechar, luego adquirir una visión crítica por haber encontrado, según los cínicos, la verdad en otro lugar, en este caso la physis, cataphysin, secundum naturam, volver la mirada con esa nueva posición en la que deja la physis como verdad y reír desafiante, reír advertido, reír herido. Y vivir impúdicamente. Entonces, la impudicia es una consecuencia ética de la lectura crítica, de la desconfianza ante la verdad supuestamente universal e intrínseca del ser que tienen los nomísmata, haber advertido la verdad que supone la physis, la natura, y volver como mensaje político, haciendo de la vida y de los gestos una doctrina, un emblema, un mensaje al menos. Un mensaje dirigido a los serios, a los graves, a los gravosos por lo mismo, a los dignos de risa. ¿Dónde está la innovación? Que hasta el momento no he innovado nada. La innovación quiero decir con respecto a lo que ya he dicho en los otros videos. No se trata solamente de que al cínico no le gustó la cultura, no es un aprender a leer críticamente como quien lee un libro usando cierta hermenéutica o cierto rigor hermenéutico.
no es solamente como leer la cultura y decir no me gustó y entonces les ladro para demostrar mi superioridad moral y ya. No se trata solamente la impudicia no es solamente mire, los nomísmata ya no me ciñen, los nomísmata ya no me caben, los nomísmata ya no me definen. No se trata de eso solamente, porque nos quedaríamos en una rebeldía y entonces tendríamos que decir que cualquier rebelde es un cínico por haberse rebelado. Hay muchos rebeldes sin causa y hay mucho rebelde que hace de su rebeldía un simple llamado de aprobación y hay mucho rebelde que hace de ello un mercadeo o un intento de dominación más o de producción de nomísmata más. No, los cínicos no son solo rebeldes sin causa o son más allá que meros rebeldes sin causa. Dije en el primer video de esta lista de reproducción que el cinismo resulta como un modo de leer críticamente a la cultura, de hacer la hermenéutica de la cultura, y ello significa de leer los nomismata desde otro lugar de verdad. Y aquí viene lo que quisiera destacar. El cínico entiende no solamente que las convenciones son absurdas desde la nueva óptica, desde el nuevo prisma, desde la nueva esquina, desde donde el cínico ve, desde el cataphysin, desde el secundum naturam, sino que es que la lectura que hace el cínico es una lectura pragmatista de la cultura. Lo diríamos así en términos odiernos. ¿Qué significa pragmatista? Que el cínico entiende que los nomísmata, listo, no solo enferman, no solo dan una definición de mundo, sino que con los nomísmata se nos domeña, se nos somete. La inverecundia es entonces una señal de liberación al sometimiento de los nomísmata, del otro o de los otros. ¿En qué sentido? En que la cultura enseña las virtudes, la lengua, los modos de hablar, el lenguaje, ¿cierto? Ciertas palabras, ciertos modos de ser y de estar en el mundo, como virtudes que hay que aprender a aspirar o hacia los cuales hay que aprender a aspirar o a codiciar o a desear. Y eso sería lo esperable para la cultura, para el amo de turno de la cultura, para quien está sentado en el trono de Alejandro, para el Alejandro de turno, que básicamente el lugar de verdad es el lugar al que aspira todo aquel que anhela el poder, porque es el lugar desde donde el cual se transmiten las metáforas legítimas a la fuerza, que habrán de definir qué es el mundo, qué es lo que se comunica, qué es lo común. De eso también he hablado ya en el canal. El cínico se percata, entonces, de que con la virtud sí, se nos enferma, sí, se nos da un sentido semántico, sí, se nos da una moral, pero justamente por ello se nos somete. ¿Qué significa se nos somete? Daré un ejemplo, ejemplaré. Se nos ha enseñado que el cuerpo desnudo, que la nudez, que el cuerpo nudo es digno de vergüenza. Que si una mujer se está bañando en un río nuda y de repente llega alguien y la ve, la mujer se cubre. Lo mismo el varón, se cubre. Las famosas zonas pudendas, ta edía, que no se deberían llamar zonas pudendas, que es un eufemismo, sino los genitales, por ejemplo. Recuerden que Diógenes lleva al máximo la mostración, la fanerosis, la ekphanesis del cuerpo. No solamente decir que la nudez no tiene nada de vergonzoso porque la natura no viste a nadie, y de que nosotros no nos vestimos por protegernos del frío, sino por pudor. Entonces no es solamente mostrar la nudez, dirá el cínico, como algo neutral, como algo
natural, de lo que no tendríamos por qué avergonzarnos, sino que además llega al extremo. No solamente muestra la nudez, sino que se masturba y dice, el placer, la búsqueda del placer a través del cuerpo tampoco tiene nada de vergonzoso. O sea, no solamente mostrar la desnudez sin sentir vergüenza, sino decir que el placer puede buscarse, como se busca la comida, como se busca el sueño. Porque el placer nos lo brindan las posibilidades del cuerpo, que es natural. El cínico de la época de Diógenes criticaría más bien los excesos en el placer, el quedarse apegado del placer, pero como también criticaría a quien se queda apegado de la comida o del sueño. Recuérdese que otra de las virtudes del mundo helenístico, del mundo filosófico, es la aftarquia, la autarquía, la autosuficiencia. El problema no es el placer, como también diría Aristipo, de quien dijo Diógenes, es un, de modo ambivalente, es un can regio, un basilicos kion, regio porque es un rey por sí mismo, pero a la vez porque no asesinó ser el perrito faldero de las cortes de Dionisio de Siracusa. Es otro tema también que ya abordé en la lista del hedonismo aristipeo, del hedonismo filosófico, lista que también está en el canal y que los invito a atender. Sino que entonces les decía que el cínico, desde esta nueva óptica de verdad, entiende cuáles son los modos de sujeción, de dominación, de creación de mundo de los nomísmata. Entonces, sigo con el ejemplo. Se nos ha enseñado que el cuerpo es digno de vergüenza, el cuerpo nudo, pero de vergüenza ante la mirada del otro, porque no nos avergonzamos de nuestro propio cuerpo en teoría, cuando nos duchamos o cuando nos bañamos. Hay mucha gente que sí se avergüenza del cuerpo porque ha asumido los nomísmata o los ideales de belleza o los arquetipos que se supone que no debe tener y al compararse, bueno, se siente rebajado, se siente aminorado, etc. No quiero ahora hablar de eso, sino de, es la mirada del otro al haber asumido los nomísmata lo que produce vergüenza, lo que produce pena, lo que produce el pudor, el no me mires, ¿cierto? Pues tanto que Artemis y Atenea, cuando fueron vistas desnudas, pues bueno, ustedes saben en la mitología el castigo que eso le implicaba a un mortal. El cínico diría algo más o menos así. ¿Por qué existe la pornovenganza? ¿Qué es la pornovenganza? Es que cuando alguien ha enviado fotos íntimas, cuando ya las cosas de la relación no funcionan o cuando quieren extorsionar a alguien, le envían las fotos diciéndole, mire, tengo estas fotos suyas, desnudo, desnuda, o teniendo relaciones sexuales, este video, lo que fuere, págueme para que yo no publique esto o aquello, dice el extorsionador. El cínico diría, la pornovenganza no existe si yo no legitimo la vergüenza que el extorsionador presume en mí. Si usted responde, muéstrelo, y en efecto, esos videos salen a la luz, esas fotografías salen a la luz, usted no tendría por qué andar pidiendo perdón por haber mostrado ni el cuerpo desnudo, ni tendría por qué andar pidiendo perdón por estar teniendo un acto placentero, onanista o en un coito, en un video o lo que fuere, y mucho menos por estar sintiendo placer, ¿cierto? Entonces, ni la desnudez ni el placer son vergonzosos. Al contrario, son algo que podemos ejercitar, son algo que podemos ejecutar, algo que podemos sentir, porque el cuerpo nos lo permite, porque la naturaleza así lo permitió. Entonces no hay nada de qué avergonzarse. La pornovenganza no existiría si usted no acepta la extorsión. Ahora sí, esa persona con seguridad, con tal de dañarlo o dañarla a usted, publicará los videos, publicará para que los publique. Si es usted verdaderamente impúdico, si es usted verdaderamente anedris, que los publique, porque en últimas, ¿qué hay allí que no haya en cualquier otro?
¿Qué quiero decir con todo esto? Y es que el cínico entiende que con la vergüenza se nos somete, que con las virtudes, los nomísmata de la cultura, se nos somete. ¿Cómo se nos somete? Habiendo aprehendido a legitimar y a encarnar aquello que la cultura dice que es vergonzoso. Todos los niños son paganos, creo que decía Ernesto Sábato. ¿Qué significa que todos los niños son paganos? Que el niño no nace con los nomísmata, hay que inculcárselos, se dice en ese eufemismo, o hay que envenenarlo con los nomísmata para que pueda ser miembro de una sociedad. No se trata de pretender que haya niños no educados como Tarzán, porque eso es imposible. Es que el cinismo no es pretender que haya una humanidad sin nomísmata, sino que haya humanos que se desliguen de los nomísmata. Yo creo que esto es muy importante recalcarlo. ¿Qué ve de novedoso el cínico? O sea, ¿qué es la anedia? ¿Qué es la impudicia? ¿Qué es la inverecundia cínica? Un modo de expresar la libertad ante el pudor que la sociedad supone que todo el mundo debe sentir para que la sociedad funcione. Es decir, que el pudor, la vergüenza son los modos con los cuales la sociedad garantiza, sí, obediencia, pero también funcionamiento. El pudor es útil. El pudor es útil. ¿Para quién? Para el amo de turno. ¿Para quién? Para las convenciones sociales. ¿Para qué? Para el acto mismo de la comunicación, de los gestos, de las ithi o de las écima, es decir, del ethos. El ethos es útil. El cínico está del lado de lo inútil, si entendemos por utilidad lo que los nomísmata garantizan o proponen como útil. Aunque el cínico dirá, lo útil es lo que yo propongo, ser libre, ser autosuficiente. No sentir vergüenza es caminar como un loco por el mundo, sí, como un niño por el mundo, y por eso es estar del lado un poco de la inmoralidad y de la incomunicación. El destino del cínico es sabido, el repudio, la mendicidad, el oprobio, la infamia, la calumnia, el desprecio y hasta la persecución. ¿A cuántos cínicos no habrán apaleado por ahí? Sabemos de Diógenes porque es uno de los relatos más famosos, pero ¿a cuántos cínicos anónimos no habrán realmente apaleado los moralistas? Si hoy vemos en esta sociedad en la que yo vivo, por ejemplo, que ya hubo intentos de limpiar la sociedad de mendigos, porque a los moralistas les impacta ver esa suciedad, entre comillas, suciedad. La suciedad es la sociedad, diría el cínico, pero si ya ha habido intentos de limpiar, dizque de mendigos, de fealdad, supuestamente, a la urbe. Imagínense cuántos cínicos que no solamente eran mendigos, sino que además proponían una posición política, porque muchos de nuestros mendigos no proponen nada, están simplemente desvalidos, están simplemente sin empleo o están sumidos en un mundo de drogas, son la muestra de que hay algo de la sociedad que fracasa, de que hay algo de la utilidad social que no todo el mundo acoge. O sea, si el mendigo, digamos, cotidiano, que es el mendigo no filosófico, el mendigo empujado al extremo de la sociedad, al lugar del desecho, mientras que el cínico no está en el lugar del desecho como el desvalido, sino en el lugar del desecho como un lugar de verdad del secundum naturam. ¿A cuántos cínicos no habrá apaleado el moralista de turno, el de la sociedad impoluta de turno, el que quiere embellecer la ciudad de turno? Porque es que también hay que dudar de las concepciones de belleza que se imponen, que no son más que otra forma de dominar, de excluir a veces. Eso es muy interesante. Entonces a mí lo que me parece interesante es que el cínico lee pragmáticamente a la sociedad. La sociedad
nos ha enseñado a ser pudorosos, y se nos ha dicho que eso es virtud, ¿cierto? La mujer romana, la mujer greca encerrada, o al menos ateniense encerrada en el gineceo, la mujer silenciosa y el hombre orador, el hombre rétor o el hombre filósofo. Cada uno, pues, en el lugar del trencito de la cultura, de lo que se supone que la gente debe ser, de la deontología de la cultura. Esos son los nomísmatas. El cínico dice, con eso se nos enseña a ser útiles, con eso se nos enseña a seguir voluntades ajenas, con eso se nos hace vivir una vida inauténtica, una vida que no es autosuficiente, sino una vida oficiosa. El cínico es ocioso, no negocioso. Creo que fue el cristianismo, esto se me acaba de ocurrir, quizás es impropio, creo que fue el cristianismo que además introduce otro modo de dominación. Bueno, no, esto no fue el cristianismo, pero el cristianismo al menos creo que le supo sacar rédito, y es no solamente el pudor es muy útil para dominar, sino la culpa. La culpa. Un pecado original y un sentirse culpable por ello o por constantemente estar transgrediendo los mandamientos del Dios de Moisés. No solamente el pudor ya, sino la culpa. La culpa es mucho más eficiente porque todo el tiempo la lleva, como diría Freud, el neurótico adentro, legitimándola y siendo el santo que es el masoquista de turno, ¿cierto? Aquel que se flagela a sí mismo superyoicamente, diría Freud. Es que el psicoanálisis no tiene vigencia hoy. Habría que verlo, eso lo suele decir gente o que no ha leído o que no le encuentra valor, pues está bien. Pero yo creo que las ideas psicoanalíticas son bien interesantes. A la luz de nuestra época, de nuestros discursos, de nuestros síntomas contemporáneos, así como creo que tiene vigencia el cinismo, así como creo que tiene vigencia leer a Aristóteles. Ese argumento de eso ya está superado, a mí siempre me ha parecido sospechoso, porque en últimas lo que revela es que hay alguien que necesita sacarse ciertos discursos para poder imponer el suyo, otros nomísmata. Pero bueno, el cínico es inverecundo porque con la inverecundia actúa y muestra como mensaje su libertad. Y no solamente diciéndole a la sociedad yo soy libre y por eso soy inmoral, por eso soy impúdico, sino como propuesta, diciéndole a la sociedad mi impudicia también pudieras alcanzarla tú si despiertas, si lo observas, si lees críticamente a la sociedad. ¿Qué me parece pues importante de señalar? ¿O qué es lo que yo quería hoy destacar? Que el cínico no solamente es impúdico para decirle a la sociedad, tus costumbres no me gustan y ya, que es una manera parcialmente acertada de leer el cinismo, pero superficial e incompleta. Yo diría que además hay que entender que el cinismo no es solamente cualquier tipo de rebeldía, sino una rebeldía que ha sabido entender las consecuencias de habitar obsecuente y ciegamente los nomísmata, las convenciones, la moral. Eso tiene, desde luego, un costo, porque es que el cinismo es una posición política. No hay nada sin consecuencias. No hay nada sin consecuencias. Pero el cínico considera, con su posición de verdad, amparada en la fisis, se dijo que es una verdad no semántica. La fisis no es semántica. La fisis es logos, y logos no implica palabra semántica en la fisis, lo implica en el humano. El logos, el logon, que el ser humano es un ser con el logos en sí, se manifiesta en él particularmente con la posibilidad de hacer discursos y pensamientos, con el logismos. Pero listo, eso es otro tema del que no quiero versar ahora, sino que el cínico entiende cómo se sujeta al ser humano para que sea útil.
El cínico entiende que el pudor es útil. Incluyamos, esto lo incluyo yo hoy, y que la culpa es útil para la cultura. Que las verdades del turno, de los discursos de turno, del Alejandro Magno de turno, que hoy son creusas en vez de creontes, hoy serían Alejandras de turno, de las creusas de turno que no creontes, que las verdades de turno son modos de dominar, son modos de proponer un mundo, sí, de utilidad, sí, pero también para ellos de dominación. Es que los discursos o quien aspira al lugar del amo aspira a la utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Es la voluntad del amo de turno o de los amos de turno puestos como virtud. Llámese ciencia, llámese la religión del momento, llámese hoy, por ejemplo, wokismos, feminismos. Y entonces, ¿qué hace el cínico? Todas las épocas tienen cínicos, el mundo medieval tuvo sus goliardos, hasta la Revolución Francesa tuvo sus detractores, hasta la Revolución Rusa tuvo sus detractores, porque siempre hay alguien perspicaz que dice, esto a mí no me convence, estos son modos de dominación, estas ideas de qué es ser Dios, qué es ser mujer, qué es el feminismo, qué es el wokismo, qué es la liberté, égalité y no sé qué. Esto es muy sospechoso, esto también trae guillotina, esto trae la guillotina debajo del brazo. Todo amo viene con su guillotina, todo amo necesita el arma con el cual dominar a quienes no consideran los pudores y morales propuestos como dignos de ser encarnados pudorosamente. La impudicia, la inverecundia, la anedia cínica son los modos más altos e individuales de insurrección. Pero insisto, no es una insurrección como la de Espartaco y ya. Es una insurrección que Espartaco quería simplemente salir para volver a su tierra. No, el cínico no quiere salir del sistema numismático para irse, como Heráclito, a una cueva, porque la sociedad le abriría las puertas como los regímenes que votan a sus presos más peligrosos a otras sociedades, para que supuestamente causen daños allá. No, el cínico se quiere quedar. El cínico no está huyendo, es que el cínico no es un criminal, aun cuando conforme con los CESMI, con los canones o con los NOMI de turno, con las leyes de turno, con las disposiciones de turno, sea tachado de criminal. Pero es que puede llegar en cualquier momento cualquier creonte a decir, a partir de hoy, pedorrearse en la cocina es ilegal. Como hoy llega y se dice, a partir de hoy, mirar mucho tiempo a una mujer a los ojos, declararle a una mujer que se la siente bella es ilegal. Y hoy se encarcelará a hombres por eso. Así, el cínico se queda para decir, lo siento, a el lugar de verdad, no, no todo. Hay quien se revela. Claro, se le harán juicios sumarios. Claro, claro. Porque es que para eso es el poder, para poder. ¿Para poder qué? Imponer los nuevos pudores, las nuevas utilidades, los nuevos discursos, las nuevas formas de entender el mundo que desde luego traen sus propios, como diría Michel Foucault, objetos epistemológicos, sus nuevas formas de relaciones, sus nuevos dispositivos de relación, pero siempre, siempre habrá un o una cínica para decir, yo a eso no, yo a eso no le sigo, yo a eso no le jalo, como se dice por aquí, yo a eso no le como cuento, como se dice por aquí. El cínico, pues, sabe leer, o sea, la inverecundia es un modo de responder a la dominación a la que él no quiere someterse. Dominación que él ha rechazado. En términos jurídicos, yo creo que lo que el cínico está diciendo es que el amo no tiene legitimidad.
El amo puede tener gobierno, puede tener poder, puede tener control, pero yo creo que en el derecho se distingue entre el gobierno y la legitimidad. Hay gente que gobierna sin tener el respaldo del pueblo. Antígona es el típico caso de eso. Es el típico caso de eso, de lo que se llama la objeción de conciencia, de lo que se llama la objeción civil. El cínico rescata el lugar de Antígona y le da una vuelta, lo he dicho muchas veces. Pasa del lugar de la tragedia porque Antígona se queja, ay de mí, ay Himeneo, ay de mí, y llora, como lloraba Medea, ay de mí sin ciudad, ay de mí sin amigos, ay de mí sin reputación, ¿cierto? El cínico dice, de eso, de lo que se quejaban los trágicos, o de los héroes trágicos, o de las heroínas trágicas, hay que reír porque se está ejerciendo una virtud, dice el cínico, dice el cínico. El cínico es un gran lector de la pragmática de la cultura. Pero no solamente como quien, insisto, no solamente como quien lee un texto con rigor hermenéutico para saber qué quiso decir el autor aquí con este texto, qué quiere decir esto para la sociedad en este lugar y cuáles son. No es leer como un semiólogo solamente. La semiótica es apenas el primer paso del cínico. Lee y entiende a la sociedad, pero con posición ética, es decir, con posición política, es decir, con posición práctica. No es solamente leer como lee el semiótico, respetando todas, en los estudios culturológicos, ¿cierto? Como quien lee hoy, miren, estos son los Terian son estos seres humanos que revelan tales cosas y tienen tales insurrecciones y proponen tales símbolos y tales signos. No, no es el que lee respetando cualquier manifestación textual de la cultura. Al contrario, el cínico lee irrespetando, porque es que el cínico es irrespetuoso, porque es que el cínico es inmoral, porque es que el cínico es inverecundo, porque es que el cínico es impúdico, porque no solamente lee con la admiración del semiótico, que lee las manifestaciones culturales, como bien sabía, por ejemplo, Humberto Eco, sino que además lee políticamente, también participa políticamente, negándose, obrando de otro modo, mostrándose inmoral. Es que el paso que iría más allá del cinismo es el estado místico, que ya es el estado amoral, pero el estado amoral no propone nada. Es el estadio de la eupatia o de la espacia del Fedro platónico. Es el estado llamado éxtasis. El próximo paso sería la experiencia intransferible de la gran otredad, que esa ya no es política, esa no puede ser política. Cualquier intento de hacerlo político cae ya en lo que yo llamé en mi obra, allí donde Dios y la nada coinciden, una misticología, cuando se vuelve mensaje y demás, cuando se vuelve libro, hablando de los distintos estados de ascenso al éxtasis o de cómo llegar al éxtasis. No. Es decir, el estado, digamos, que estaría un paso más allá, que yo creo que lo logran los escépticos a veces, y habría que revisarlo, cuando callan. El paso más allá, digamos, del cinismo sería el silencio del escéptico. Y un pasito más allá, ya lanzándose al abismo, sería el éxtasis místico. Pero ahora nos interesa el tema del cínico. El cínico todavía lucha. El cínico todavía propone. El cínico proponía una república cínica, completamente utópica, completamente irrealizable, inexequible, se dice en derecho. Eso es inexequible, pero por estructura, no porque haya una ley que lo declare inexequible. Bueno, Aftaisan, muchas gracias por atender este video, si es que llegaron hasta aquí. Y nada, hasta una próxima, si es que hay una próxima. Jérete, ya.